Resumen de la Biblia del libro Colosenses. Parte número 4. Advertencia contra falsas doctrinas. Capítulo 2, versículos 6 al 23. Introducción. En este audiolibro abordamos una de las exhortaciones más firmes, claras y necesarias del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Una exhortación que sigue siendo profundamente relevante para los creyentes de todos los tiempos. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 23, Pablo levanta una voz de alerta frente a enseñanzas que amenazaban con desviar a los creyentes de la verdad central del Evangelio. La suficiencia absoluta de Jesucristo. Estas enseñanzas no negaban abiertamente a Cristo, pero intentaban añadirle algo más. Mezclaban la fe con filosofías humanas, prácticas religiosas legalistas y experiencias místicas que aparentaban profundidad espiritual. Pablo advierte que, aunque estas ideas pueden parecer sabias, elevadas o piadosas, en realidad vacían al Evangelio de su poder y apartan el corazón de la sencillez que hay en Cristo. Este pasaje nos recuerda una verdad fundamental: la vida cristiana no comienza con Cristo para luego completarse con esfuerzos humanos, reglas externas o tradiciones religiosas. Así como hemos recibido a Cristo Jesús como Señor por la fe, así también debemos andar en Él cada día. Nuestro crecimiento espiritual no depende de añadidos humanos, sino de una relación viva, constante y profunda con Cristo. Pablo utiliza un lenguaje lleno de imágenes poderosas para describir esta vida en Cristo: estar arraigados como un árbol firme, edificados como una casa sólida y confirmados en la fe como creyentes bien establecidos. Todo esto sucede cuando Cristo ocupa el centro absoluto de nuestra vida y de nuestra fe. Al escuchar este mensaje, somos invitados a examinarnos con honestidad espiritual. ¿En quién estamos confiando verdaderamente para nuestra salvación y crecimiento? ¿Estamos descansando plenamente en la obra completa de Cristo, o hemos permitido que otras voces ocupen su lugar? Este audiolibro nos llama a renovar nuestra confianza en Cristo, a rechazar toda enseñanza que disminuya su gloria y a vivir en la libertad que Él nos ha otorgado. Una libertad que no conduce al desorden, sino a una vida agradecida, firme y profundamente arraigada en aquel que es suficiente para salvarnos, sostenernos y llevarnos hasta el final. Advertencia contra falsas doctrinas. Pablo comienza este pasaje con una exhortación clara, directa y profundamente transformadora. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Con estas palabras, el apóstol establece un principio fundamental de la vida cristiana. Así como entramos en la fe por la gracia de Dios y por medio de la fe en Cristo, de la misma manera debemos vivir cada día. La vida cristiana no es un evento aislado, sino un caminar constante en comunión con Cristo. Pablo deja en claro que el crecimiento espiritual no proviene de esfuerzos humanos, rituales externos o experiencias extraordinarias, sino de una relación viva y continua con Jesucristo. Por eso utiliza imágenes llenas de significado espiritual: estar arraigados como un árbol profundamente plantado, edificados como una casa firmemente construida y confirmados en la fe como creyentes bien establecidos. Este crecimiento se manifiesta en una vida llena de gratitud, reconociendo que todo proviene de la gracia de Dios. A continuación, el apóstol emite una advertencia firme y necesaria: no dejarnos cautivar, ni llevar como prisioneros, por filosofías y huecas sutilezas. Estas enseñanzas se basan en tradiciones humanas y en los principios del mundo, y no en Cristo. Aunque pueden parecer intelectuales, profundas o espirituales, carecen del poder para transformar el corazón. Pablo recalca que toda verdadera sabiduría y conocimiento se encuentran únicamente en Cristo. Con autoridad apostólica, Pablo declara una verdad central del Evangelio: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús no es un intermediario menor ni una figura espiritual incompleta, Él es plenamente Dios. Y, de manera gloriosa, los creyentes han sido hechos completos en Él. No hay carencia espiritual alguna que deba ser suplida fuera de Cristo. Él es suficiente para la salvación, para el crecimiento espiritual y para la vida eterna. Pablo recuerda a los colosenses la transformación radical que han experimentado en Cristo. Han sido circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, una obra espiritual en la que la naturaleza pecaminosa fue despojada. Han sido sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados juntamente con Él por la fe en el poder de Dios. Antes estaban muertos en sus pecados, separados de Dios y sin esperanza, pero ahora han sido vivificados juntamente con Cristo.
El apóstol enfatiza que Dios perdonó todos nuestros pecados y anuló el acta de decretos que nos era contraria. Esa deuda espiritual fue completamente cancelada y clavada en la cruz. Además, Cristo despojó a los poderes y autoridades espirituales, triunfando sobre ellos públicamente. La cruz, que parecía una derrota, se convirtió en la mayor victoria de Dios sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. Luego, Pablo confronta con claridad el legalismo religioso. Exhorta a los creyentes a no permitir que nadie los juzgue por cuestiones externas como comida, bebida, celebraciones religiosas, luna nueva o días de reposo. Estas prácticas formaban parte de la ley antigua y eran solo una sombra de lo que había de venir. La realidad, la sustancia y el cumplimiento de todo ello es Cristo. Aferrarse a las sombras cuando ya ha llegado la realidad es perder de vista la esencia del Evangelio. El apóstol también denuncia el misticismo y la falsa humildad, prácticas que promovían la adoración de ángeles y la búsqueda de experiencias espirituales extraordinarias. Aunque estas prácticas aparentan piedad y profundidad espiritual, en realidad están basadas en la mente humana y no en la revelación de Dios. Pablo afirma que quienes siguen este camino no se aferran a la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, que es la Iglesia, recibe nutrición, crecimiento y vida verdadera. Finalmente, Pablo expone el engaño del ascetismo y de las reglas humanas estrictas, resumidas en expresiones como, no toques, no gustes, no manejes. Estas normas aparentan sabiduría, disciplina y severidad, pero carecen de poder real para vencer los deseos de la carne. No transforman el corazón ni producen santidad verdadera. Solo Cristo, por medio de su Espíritu, puede renovar la mente, transformar el interior y guiar al creyente a una vida santa y libre. Este pasaje nos conduce a una conclusión clara y poderosa: Cristo es suficiente. No necesitamos añadir nada a su obra perfecta. En Él tenemos vida, libertad, perdón, victoria y plenitud. Conclusión. El pasaje de Colosenses 2, versículos 6 al 23 nos deja una verdad firme e innegociable: Cristo es completamente suficiente. En Él hemos recibido todo lo necesario para nuestra salvación, nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento en la fe. En Cristo tenemos perdón total de pecados, libertad verdadera, una vida nueva y una plenitud que no depende de esfuerzos humanos ni de prácticas externas. Pablo nos advierte que cualquier intento de añadir algo a la obra redentora de Cristo, ya sea por medio del legalismo, del misticismo o de tradiciones religiosas, termina debilitando el Evangelio y desviando el corazón de la gracia de Dios. Estas enseñanzas pueden parecer sabias, espirituales o disciplinadas, pero carecen del poder para transformar el interior del ser humano. Solo Cristo, por medio de su Espíritu, puede renovar el corazón y producir una vida que agrada a Dios. Este mensaje nos llama a vivir una fe sencilla, pero profundamente arraigada en Cristo. No una fe superficial, sino una fe firme, estable y agradecida, que descansa en la obra completa que Jesús ya realizó en la cruz. Una fe que no busca seguridad en reglas externas ni en experiencias extraordinarias, sino en una relación viva y constante con el Señor. Asimismo, somos exhortados a permanecer vigilantes, discerniendo con sabiduría toda enseñanza que minimice la centralidad de Cristo o que pretenda ocupar su lugar. Nuestra identidad, nuestra esperanza y nuestra libertad están firmemente ancladas en Él. Aferrarnos a Cristo es aferrarnos a la vida misma. Que esta verdad nos impulse a caminar cada día unidos a Cristo, andando en Él con confianza y gratitud. Que vivamos conscientes de que en Cristo estamos completos, fortalecidos y seguros. Y que toda nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra fe reflejen que Jesucristo es suficiente, digno de toda gloria, honor y adoración, hoy y por la eternidad.